Buenos días, doctor. Gracias por venir al podcast. Me voy a hacer unas preguntas respecto de los documentos privados y públicos, doctor. Un gustazo primeramente, doctor. Venir. Muchas gracias, estimado Wilmer. Gracias al grupo por invitarme a su podcast. Bien, doctor. La primera pregunta sería, doctor, ¿usted qué entiende por documentos públicos y privados en materia notarial? A ver, cuando hablamos de documentos públicos y documentos privados, tenemos que acudir, en primer lugar, a la norma general que está contenida en el Código Civil, ¿no? El Código Civil ya nos va a dar un parámetro, y el documento público va a ser aquel escrito que se encuentra realizado con las formalidades de ley, otorgado ante una autoridad pública que se encuentra en el ejercicio de sus funciones. El documento privado, por otro lado, es un escrito suscrito entre partes contratantes o entre personas que carece de esos requisitos, pero que, bueno, también tiene algunos presupuestos mínimos para tener validez, ¿no? Muy interesante, doctor. ¿Qué diferencias usted podría ver entre ambos documentos? A ver, el documento público, como ya les había dicho, siempre va a ser otorgado ante un funcionario público. Y ese funcionario público tiene que estar, podríamos decir, que va a otorgar el documento, tiene que estar legitimado por la ley. Es decir, la ley tiene que establecer al servidor público que otorga antes que se otorgue ese documento público. Y tiene que estar en el ejercicio de sus funciones, no puede ser un ex funcionario público, por ejemplo. Además de cumplir con todas esas formalidades que le dan seguridad al negocio o al acto jurídico que está contenido en el documento. El documento privado, por otro lado, va a carecer, incluso cuando un documento público carece de esos requisitos, puede ser considerado, tiene ese valor de documento privado, ¿no? Interesante, doctor. Bueno, la siguiente pregunta sería, doctor, ¿qué valor tuviese cada uno? Y como ya nos ha respondido quién ha emitido, no solo qué valores, doctor, ¿qué valor podría tener? A ver, el valor de estos documentos ante una autoridad judicial es el de... el documento público hace plena fe de los contenidos que cuenten, o los actos a los que hace referencia, ¿no? Y el documento privado tiene valor entre las partes contratantes primordialmente. Para tener efectos ante terceros, el documento público tiene que haber cumplido con todas esas formalidades que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces el documento público tiene efectos ante terceros, puede llegar a tener efectos ante terceros, y el documento privado solo llega a tener esos efectos cuando tiene fecha cierta, es decir, cuando ha sido reconocido y cuando esto ante un